¿Qué tal, amigo? Les habla William Vianey Solano. Colombia es un país marcado por una historia de luces y sombras, de profundas heridas, que no han sido fáciles de cerrar, pero también de momentos de esperanza y avance. Las derrotas han sido numerosas, es cierto, pero no se puede ignorar que también hemos celebrado triunfos. En medio de este vaivén han surgido figuras que han marcado la historia del país tanto para bien como para mal. Dos de estas figuras claves han sido el doctor Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Francisco Petro Urrego, líderes que han encadenado dos visiones opuestas sobre el rumbo de la nación. Álvaro Uribe, con su discurso de mano dura contra las guerrillas, logró capturar la atención de sectores amplios del país que veían en él una solución a las dificultades de los años más cruentos del conflicto armado. Su llegada al poder en el 2002 coincidió con un contexto internacional favorable para sus políticas. El ataque a las Torres Gemelas en septiembre del 2001 y la posterior ola antiterrorista global fueron el caldo de cultivo perfecto para la consolidación de una política interna de seguridad democrática. Uribe, con el respaldo de los sectores conservadores, empresarios, líderes políticos desencantados con los fallidos intentos de paz, lideró una ofensiva militar que debilitó a las FARC y a otros grupos armados, a la vez que permitió el crecimiento del paramilitarismo bajo el manto de la desmovilización de las AUC. Sin embargo, a lo largo de su gobierno y los años siguientes, las secuelas de este enfoque de seguridad comenzaron a notarse. Las violaciones de derechos humanos, los falsos positivos y las masacres paramilitares dejaron una marca imborrable en el tejido social del país. A esto se sumó el desmoronamiento del proceso de paz impulsado por el expresidente Juan Manuel Santos por allá en el año 2016, en gran parte saboteado, ¿por qué no?, por Álvaro Uribe Vélez y su partido. Es aquí donde entra en escena Gustavo Petro. Desde su juventud como miembro del M-19 hasta su trayectoria política como alcalde de Bogotá y luego senador, Petro ha encarnado una alternativa distinta. Su discurso, centrado en la justicia social, la equidad y la transición energética, comenzó a ganar fuerza en un país cansado de la violencia y la desigualdad. El 2022 marcó un hito en la historia de Colombia. Gustavo Petro Urrego, líder del Pacto Histórico, se convirtió en el primer presidente de izquierda en la historia del país. Este ascenso no fue casualidad. Se produjo en un contexto de hartazgo popular exacerbado por la pésima gestión del gobierno de Iván Duque, quien no solo fue incapaz de controlar el descontento social durante el estallido de abril del 2021, sino que también dejó al país al borde de la recesión tras el impacto devastador de la pandemia del COVID-19. Petro, con una estrategia astuta, supo capitalizar este malestar. Atrajo sectores de las élites políticas tradicionales, uniendo fuerzas con figuras como Roy Barreras, Armando Benedetti, y logró sumar a su causa millones de colombianos que vieron en él una alternativa al tradicional dominio de las derechas. La elección de Francia Márquez, como por ejemplo, siendo su fórmula vicepresidencial, fue otro golpe maestro, una liderazga afrocolombiana feminista y ambientalista que personifica el cambio estructural por el que Petro siempre ha abogado. No obstante, el gobierno de Petro no ha estado exento de críticas. A un poco más de un año en el poder, ha cometido errores, sí, la improvisación en algunas políticas, las tensiones internas dentro del pacto histórico, el comportamiento errático de algunos de sus colaboradores han generado dudas sobre la solidez de su administración. A muchos, incluyéndome, algunas de sus acciones nos han desconcertado y nos han hecho cuestionar si realmente el cambio que prometió puede ser llevado a cabo. Pero no podemos negar lo inédito de su gestión. Petro ha logrado avances significativos en temas como la transición energética,
con una política decidida para reducir la dependencia del petróleo y su esfuerzo por revivir el acuerdo de paz con las FARC, priorizando el desarrollo rural y la reforma agraria. Además, su agenda ambiental en un país donde los líderes ambientales son frecuentemente asesinados, ha sido un respiro de aire fresco. Entre los logros más notables podemos mencionar el impulso al proyecto de la reforma a la salud, a la reforma laboral, así como las propuestas de un diálogo nacional con los sectores más radicales del conflicto armado bajo su política de paz total. Y si bien estos proyectos enfrentan obstáculos en el Congreso, su mera existencia demuestra que por primera vez una presidencia de izquierda está abogando por cambios profundos en un país históricamente dividido por la desigualdad. Es cierto que Petro no es perfecto, que ha cometido errores y ha generado frustraciones en algunas de sus seguidores, pero también es cierto que su presidencia ha abierto una puerta que muchos creían imposible, la posibilidad de un verdadero cambio estructural en Colombia, en un país donde el dolor ha sido tan omnipresente. Petro ha traído consigo un rayo de esperanza que, aunque incierto, merece la oportunidad de desarrollarse. Porque en medio de las derrotas y los desalientos también hemos visto triunfos y no lo podemos negar. Y Gustavo Petro, con todos sus defectos, es el protagonista de uno de los capítulos más importantes en la historia reciente de Colombia. De cerca, periodismo independiente. Con permiso.